creo que si le preguntara a cualquier egresado de esta escuela, creo que llevan la hora en nuestra época en la escuela y el hombre 5 egresados notables, sin duda Guille estaría en esa lista. Y Daile, muchas gracias por estar acá con nosotros. Guille es un súper ejemplo de alguien que ha sido, ¿verdad? En no muchos años, porque todavía sigue siendo una persona muy joven, atrae al público, porque Julio Galvez, más que a verte, tenés que ser un crack. ¿Cómo está Julio? Es un crack. Pero Guille, vamos a hablar de su vida, de su familia. Es una persona que ha participado por la academia, por la empresa, y hasta hace poco tomó este rol muy visible, que es la presidencia de Guizar, que es la organización filantrópica más importante de Chile, junto con el Nobel de Cristo, que es la Teletón. Guille es ingeniero comercial, egresado de esta escuela, ¿economía o administración? Administración, y después se fue a hacer un máster en economía, y es el doctorado, pero que no seguiste para el doctorado, en la UCLA. Pero antes de llegar a la parte académica de Guille, ¿por qué no? Porque partamos por el origen. Guille es el mayor de 8 hermanos, todos muy súper destacados en lo que han hecho, solamente en la empresa, sino que además en lo social. ¿Hay algún cruzado por acá? Bueno, agradezco el estadio a la familia Tagle, entre otras cosas. Y Guille, en su origen, Guille nació y se crió cuéntanos de origen, Guille, cuéntanos de la familia, de tu padre. Bueno, en primer lugar, les agradezco que estén aquí, le agradezco a Nico por la iniciativa. Efectivamente, somos grandes amigos, me he embarcado en varias cosas, porque cuando Nico entusiasma a alguien, hemos embarcado en las cosas que hace, digamos. Así que somos amigos hace hartos años. Yo trabajé 35 años, hice clase aquí en la facultad de corrido, en contabilidad, especialmente de colega con el profesor Carlos, que era mi mentor y guía para poder mantenerme haciendo clases durante tanto tiempo. Así que vengo con mucho gusto a esta actividad. Me he mantenido siempre vinculado a la universidad, le tengo gran cariño. Actualmente participo también por invitación del decano, del consejo asesor del decano. También a mucha honra poder seguir colaborando de alguna manera en esta facultad. Yo entré a la universidad en el año 76, año de mucho cambio, dificultades en Chile, así que hace ya hartos años de historia. Yo vengo de una familia que vivíamos aquí cerca, en la Florida, digamos, porque mis padres son fundadores del movimiento de Schoenstatt, y desde que se casaron decidieron vivir al lado de donde se fundó ese movimiento, que está por ahí del paralelo 14 de Vicuña Maquena. Así que fui de los pocos beneficiados en la época que en nuestra facultad se trasladó del campus Los Dominicos, donde empecé a estudiar, por lo menos el primer año, a este campus San Joaquín. Esta facultad tenía su campus en Los Dominicos y en algún minuto se vino aquí al campus San Joaquín. Vengo de una familia de 9 hermanos y de unos padres que se dedicaron a formar hijos para que saliéramos comprometidos con distintas causas. Si uno mira para atrás, y mis 2 padres ya partieron, mi padre partió hace como 7 años y mi madre el año pasado, y cuando uno asiste a la despedida de su padre y empieza a escuchar lo que otros dicen de él, uno se da cuenta de cómo nos fue marcando a cada uno de los 9 hermanos. Somos 8 hermanos y una hermana. La hermana es la que lleva la disciplina y el orden de la familia, porque a cada uno nos dejaron una impronta, y esa impronta es básicamente un compromiso por servir, y pararse siempre donde uno va a ser más útil en su vida. Me atrevería a decir que lo más importante que hicieron mis padres fue tener 9 hijos. Hoy día varios participamos en distintas cosas de la vida pública. La talla de Nico respecto del Estadio Cruzado, porque el presidente Cruzado es uno de mis hermanos, que decidió embarcarse en esta actividad futbolística y está con la responsabilidad de terminar el estadio. Así que esa es la relación que tenemos con Cruzado, pero la verdad es que cada uno de mis hermanos se ha dedicado en su vida a lo largo a distintas causas sociales. Y después también me atrevería a decir que lo más grande que yo he hecho en mi vida es en familia. Tengo 8 hijos, uno ya titulado de esta escuela, otro que está por el camino, otros que han estudiado otras carreras dentro de esta universidad, y también con una impronta de servicio bastante grande. Mi hijo mayor fue fundador de Letra Libre, si alguno de ustedes
ha participado, una fundación que se dedica a enseñar a los niños a leer y que se ha expandido en todas partes de Chile. Y la verdad es que uno empieza a mirar para atrás y a uno de alguna manera, en cada decisión que yo he tomado en mi vida, he tratado de ver dónde uno va a poder ser más útil para los demás. Y que lo que uno va a recibir sea por añadidura. Es parte de la razón por la cual llegué a trabajar en esta universidad, de haber trabajado inicialmente en un periodo corto con Miguel Cast, que fue profesor y fue una persona muy destacada en el mundo social en este país, que hizo grandes obras. Cuando yo salí de la universidad, me fui a trabajar con él, porque él captaba a estudiantes que tuvieran una vocación para el servicio. ¿El sueldo? ¿Cuál era el sueldo? Que cuando le conté a Nico, que en realidad era anecdótico, cuando Miguel Cast captaba egresados de esta escuela para trabajar en el servicio público, el sueldo que uno ganaba en esa época trabajando en el servicio público era entre un séptimo y un octavo de lo que era el sueldo normal de mercado para un egresado, 3.600 pesos. Cuando el sueldo de un egresado era un poco más de $1.000 en esa época, 30.000 pesos. Pero esta persona tenía este carisma que era capaz de a uno entusiasmarlo y llevarlo a trabajar cosas y estaban siempre al servicio de los demás. Y en ese proceso, estando un poco aburrido, esa es la verdad de las cosas, estaba en un departamento de estudio escribiendo informes, en época que los informes se escribían a mano, se le pasaban a la secretaria que los tipeara, después había que revisar lo que se había tipeado, volver a escribirlo. ¿Esto es no de plan? Actual Ministerio de Desarrollo Social. Y en ese proceso me llaman de la facultad, el director de la época de la Escuela de Administración, que estaban reclutando a algunos de los recién egresados para ver si querían ser profesores. Y Martín Costabal era director en esa época y me ofreció venirme a trabajar como profesor. Yo dije, con esto, zafo, porque con Miguel Cast no era posible decirle que uno se iba a ir a trabajar a un banco. O sea, iba a tener cualquier otra repartición del servicio público, pero no había ni una posibilidad de tomar una oferta en un banco. Pero la universidad era algo que le hizo sentido. Dijo, en realidad, sí, si eso te tinca, ándate a trabajar a la universidad. Fui 14 años full time y de ahí hasta la pandemia, profesor part-time. Yo reconozco que la pandemia me suspendió mi trabajo de profesor part-time y no he vuelto a hacer. La verdad es que fueron 3 años en que no hice clase. Y aquí está. ¿Quién ha oído el concepto de los Chicago Boys? ¿Quién de ustedes le produce orgullo ser asociado a los Chicago Boys, a la marca de Chicago? Bueno, ahí hay otra tontera, fruto de la ignorancia. Porque gracias a Chicago le debemos, acá me acuerdo de Ernesto Fontaine, que para descanse, que estuviste negro con Fontaine. Pero los Chicago uno ve la caricatura y qué sé yo, pero lo que hizo la lógica, la base de Chicago intelectuales fue súper importante. En una época en la cual el país no había conciencia, no había conciencia del gasto público, no había conciencia del gasto de oportunidad, no había evaluado socialmente los proyectos. O sea, toda la evaluación social de los proyectos, de la pobreza, del costo de oportunidad, cómo se intercambian los recursos en un país pobre, salió de acá. Y uno de los grandes líderes de eso fue Miguel Cast. No es casualidad que el mejor egresado de esta facultad sería el premio Miguel Cast. ¿Lo sabían? Bueno, todavía les queda un rato, estudian duro y van a ver, cuando le entreguen el diploma, ese era Miguel Cast. Ayer fue presidente del Banco Central, Miguel Cast, ¿no? 30 años por ahí. Miguel murió como a los 38. 40, el 18 de septiembre. Y en su vida fue ministro del Trabajo, fue presidente del Banco Central, fue ministro de Desarrollo Social, fue profesor, fue empresario. La verdad que cuando se murió dejó una empresa bastante relevante del mundo federal. Todo eso lo hizo al mismo tiempo. Y toda la dictadura cívico-militar, que son genialidades narrativas de la política, y no voy a hacer ni proselitismo ni ideología, pero la parte, los jóvenes como Guille, como Miguel Cast, como muchos egresados de esta escuela, tuvieron una contribución súper importante en la superación de la pobreza y el desarrollo económico de este país. Así que la próxima vez que oigan el concepto de Chicago hoy y que conectado a la Facultad de Economía de la Universidad Católica, ¿verdad? Siéntase como quieran sentirse. Yo me siento súper orgulloso. Sí, realmente sí. Y de ahí, de la parte académica, terminaste, ¿cómo llegaste al mundo financiero? Pero la verdad es que en la vida
a mí muchas veces hay gente que a uno le pregunta a gente joven, ¿y tú cómo lo hiciste? ¿Cómo planificaste tu carrera? ¿Cómo fuiste dando los distintos pasos? Y la verdad es que siempre fue con mucha fe y convencido de que los pasos se daban porque se iban presentando oportunidades en el camino, más que porque uno hubiese pensado, mira, voy a hacer esto primero para después esto otro, para que después me ofrezcan esta otra cosa. La verdad es que fue siempre estar disponible para trabajar en distintas cosas. En mi última etapa aquí en la universidad, trabajando con Julio Gármez, de director de la escuela, me tocó ayudarle a crear el MBA de esta escuela, el MBA UCED, que fue un bonito proyecto que no fue fácil de lograr, porque tuvimos que romper varias barreras en la universidad, y esas barreras fueron generando a lo mejor algunas fricciones que de alguna manera hicieron que yo por lo menos tomara otro camino. La verdad es que barreras que hoy día son bastante impensables. Ustedes no se pueden imaginar lo que nos costó a Julio y a mí pelear con la universidad y la dirección de la vicerrectoría académica de la universidad para que permitiera crear un programa académico de magíster donde los alumnos que entraran no fueran titulados de pregrado en la misma disciplina. O sea, para poder ser admitido en el magíster de administración de empresas, había que presentar haberse titulado de licenciado en administración de empresas. Ese era el reglamento de posgrado de la universidad. Nosotros estábamos haciendo un MBA para todo el que fuera un profesional calificado en cualquier disciplina. Tuvimos discusiones realmente largas, pero se logró mover la barrera. Siguiente barrera, que la tuvimos con algunas autoridades también, que los mejores egresados de nuestra facultad tenían que ser quienes hicieran el MBA en esta facultad. Nuestra teoría con Julio, que el MBA era para quienes hubiesen tenido una experiencia de trabajo. Algunos iban a ser egresados de nuestra facultad, pero obviamente iban a estar abiertos a alumnos de otras universidades y de otros países. Y esa fue otra discusión de mucho tiempo, cuando nos decían ustedes van a bajar el nivel porque van a entrar alumnos que no son egresados de nuestra facultad. La verdad que... Y así una serie de experiencias. Y en este proceso, ya habiéndose formado el programa MBA, me tocó ser el primer director, recibir a la primera admisión. Y un día... ¿Eso qué año fue? El 94. Un día caminando por el pasillo, un día tarde, 7 de la tarde, nunca se me ha olvidado, sonaba un teléfono. Y no era de mi oficina, era de los módulos que había en el edificio antiguo, 4 oficinas, una secretaria. Yo iba pasando por ahí, sonaba un teléfono. Levanto el teléfono y era un exalumno llamando a otro colega, al profesor Andrés Ibáñez, que hasta el día de hoy es el profesor de nuestra facultad, y él estaba llamando a Andrés Ibáñez para preguntarle si le sonaba alguna persona que pudiera hacerse cargo de un proyecto nuevo que tenía el Grupo Santander, que era formar un departamento de estudios para hacer seguimiento al mercado bursátil. La verdad es que, como yo lo contesté, ya había sido alumno mío, Andrés no estaba, me dijo, mira, dile a Andrés que lo llamo por esto, y en una de esas piensa tú si te ocurre algún nombre. Entonces... ¿Se me ocurre uno? No se me ocurrió. Efectivamente, una semana después yo lo pensé, se me ocurrieron 4 buenos nombres y lo llamé. Le dije, tengo 4 buenos nombres para sugerirte. Julio, seguro que era uno de esos, ¿no? No, Julio, no, yo no iba a sugerir que se llame la Julio. De hecho, le recomendé a 2 profesores de escuela de ingeniería. Efectivamente. ¿Y algún vicerrector? Y en esa llamada me dice, bueno, ¿y tú por qué no lo pensarías? Y la verdad es que otra cosa que yo siempre he estado abierto en la vida es que si a uno le dicen, oye, te quiero ofrecer una oportunidad de trabajo, me interesa conversar contigo, siempre he estado abierto a escucharla. Solo lo sé. Porque uno nunca sabe si te ofrecen la embajada de París, por ejemplo, que a mí me encantaría ser embajador en París o en el Vaticano. Imagínate que vamos a llamar y no quiero tomar la llamada. Entonces fui a una reunión y me ofrecieron un proyecto súper ambicioso. Y distintas cosas que ocurrieron finalmente llevaron a que tomara la decisión de partir a este desafío. Con una condición, que este trabajo no podía impedirme hacer clases part-time en la escuela. Esa fue parte de la condición del contrato de esa oportunidad y de los que tuve posteriores. Y por eso nunca interrumpí mi relación de hacer clases. Y ahí se me abrió un mundo de algo que yo no conocía,
que era el análisis de mercados financieros, época de auge en Chile, en los mercados accionarios, muchas empresas compitiendo por colocar compañías que se abrían a la bolsa, compañías que levantaban capital para salir a crecer en América Latina. En este proceso me tocó primero culminar con varios canales, el equipo que yo dirigí, que armamos con algunos, incluso algunos recién egresados de la escuela, que los contratamos para esto. Ganamos varios premios del mejor departamento de estudio en Chile, del mejor de América Latina, la verdad es que tuvimos altos premios. Y también me tocó hacer cosas bien entretenidas, como por ejemplo abrir a bolsa Cencosud. Con don Jorge Portman me tocó asesorarlo y ayudarle a colocar su compañía en bolsa. Cencosud era una empresa cerrada, era dueña de Jumbo, en esa época todavía no era dueño ni de París, y creo que Easy estaba partiendo. Y bueno, decidió abrirse a bolsa, me tocó viajar por el mundo con él, promoviendo su compañía, y de ahí me metí al mundo financiero, donde llegué de alguna manera de rebote. No fue una razón muy pensada, sino que se presentó una oportunidad. Yo ya tenía 4 hijos, estaba por llegar mi 4.º hijo, era profesor aquí en la facultad. Ese 4.º hijo es el que siempre le han echado tallas, que es el que trajo la marraqueta, porque obviamente después tuve 4 hijos más, digamos que les debo reconocer que nunca hicimos un cálculo con mi señora para tener un hijo, que es una discusión que yo tengo hoy día con mis hijos, que están casados, dicen, capaz que hoy día no se puede tener 8 hijos. Cuando yo era profesor y estaba recién partiendo en mi carrera, tampoco se podía tener 8. Pero nunca uno metió en la calculadora porque estaba abierto a la vida, abierto a formar una familia como la que había visto de mis padres, y realmente era algo que uno suponía que si hacía el esfuerzo y hacía las cosas bien, iba a poder tener una familia, la iba a poder sostener, y eso se fue dando en forma espontánea, y cuando uno lo mira hoy día dice, sí, pero es que a ti te fue bien, bueno, pero me fue bien después de que tuve los hijos. O sea, cuando uno tenía los hijos no sabía si le iba a ir bien o no, los hijos son grandes. Entonces, el confiar que la vida a uno le va a dar las posibilidades de construir el destino que uno tenga el sueño de hacer, y pensando siempre en cómo colaborar, cómo servir a los demás en las decisiones que va tomando. Y quizás alguien podría cuestionarse, bueno, ¿y qué tenía que ver todo el mercado de capitales y meterse en el mundo de la banca de inversión con servir a los demás? La verdad es que para mí, alguien puede decir que uno adapta la historia de su vida, pero la verdad es que yo no encontré un ángulo. El mercado de capitales es una pieza básica de infraestructura del sistema financiero y económico, que es fundamental que funcione bien para que los países progresen y crezcan. Si tenemos un mercado de capitales que tiene abusos, que tiene trabas, que no permite que los que emprenden proyectos puedan encontrar recursos de los que tienen ahorro para invertir, la verdad es que la sociedad no progresa. Entonces, le encontré un ángulo y dije, la verdad es que en esta etapa voy a tratar de colaborar para que el mercado de capitales funcione bien, y voy a hacer bien, espero que haya sido así, la pega en que estaba dedicado. Y así llego al punto financiero, que es lo que hice por muchos años hasta que terminé mi labor profesional formal hace un par de minutos. Yo partí trabajando en IM Trust, que era un banco de inversiones. No sabía mucho qué significaba eso, pero me invitó Alfonso Martínez de la Plata, que fue mi profesor en el último año, y hasta el día de hoy somos grandes amigos. Y Guille Tagle fue siempre un nombre muy importante en el mundo financiero. Yo la verdad que no entendía la implicancia, la profundidad, el valor social, ético que tiene para un país tener un mercado de capital desarrollado. Y algo que siempre ha estado presente en las conversaciones que he tenido con Guille, todos los pasos Guille que nos ha dado, o sea, creo que debe ser de las personas menos transaccionales que conozco, y siempre es la preocupación de Chile. Para los que de repente se sientan así como que frío, y que el mundo financiero, que solamente le importa la plata, no se imaginan la dimensión social. Yo no la tengo, yo no soy una persona tan financiera, no soy inteligente tampoco, pero un mercado competitivo, un mercado de capitales desarrollado, sin esa infraestructura es imposible que un país prospere. O sea, si quieres sacar a un país de la pobreza, si quieres que la gente empiece a entender lo que lee, si quieres que se resuelva una cantidad de los problemas que tenemos en Chile y en Latinoamérica y en el mundo emergente, un mercado de capitales profundo, desarrollado y competitivo es fundamental. Así que quienes tengan esa vocación
es una vocación muy importante para Chile. Y cuando Guille se fue del Santander, me acuerdo que fue titular en todos los diarios, yo ya me había ido del INM Trust, desgraciadamente, me hubiera encantado coincidir, y te trajeron de director ejecutivo. ¿Cómo fue esa pasada del Santander? Por lo demás, INM Trust, también un reconocimiento, Tomás Miller y Pedro Donoso. Tomás Miller, que fue uno de los fundadores, uno de los, acá tenemos 5% Falabella, no sé si se han seguido, pero ese Tomás Miller y Pedro, los dos también salieron de esta facultad. La verdad es que también son esas circunstancias de vida que... Perdón, ¿y Tomás Vial Taboreo se fue ya? Encantado. Tomás, un saludo al papá de Tomás, que fue el primer jefe. Con Alfonso Márquez, eran los Alfonsos del INM Trust, Alfonso Márquez y Alfonso Vial. Un saludo a Alfonso Vial. Bueno, y coincidentemente, estando yo en una etapa compleja en Santander, porque me habían ofrecido irme a España, a una cosa muy atractiva que evaluamos, era partir con 8 hijos a vivir a España, y le dije que no al jefe, y cuando le dije que no al jefe, ya no le pareció muy atractivo, por lo menos seguir apoyándome en la compañía. Y estaba en un trance de qué hacer en la siguiente etapa de vida, con otro detalle que es personal y familiar, y lo comparto aquí porque es el propósito de esta conversación. Yo tenía 46 años, mi hijo menor en esa época estaba como en segundo básico, y en el Santander, por diversas razones, la carrera profesional normalmente termina como a los 52. A los 52 años, yo miraba hacia arriba, no había ni un gerente importante de más de 52. A los 52, normalmente aparecía uno más joven que hacía la pega, yo tenía 46. A los 52, en realidad, mi hijo menor iba a estar como en segundo básico. Y era un problema, porque dije, a esa altura de la vida voy a estar afuera con un hijo en el colegio, tengo que encontrar alguna pega o algo que proyecte más allá la carrera, y me llama mi querido concuñado Alfonso Vial, papá de este joven, que era uno de los socios de INM Trust, y me dice que en realidad están pensando en incorporar a alguien para que se haga cargo de la empresa, habían hecho alguna división de accionistas, y en realidad fue otro salto de aventura, porque la verdad es que yo renuncié a trabajar en Santander y acepté un trabajo que la verdad es que la remuneración era un tercio que en Santander, literalmente, o sea, acepté un trabajo que ganaba un tercio menos, pero que uno podía comprar una participación y ser dueño de una parte, que había que pagarlo en el tiempo, que era una apuesta, que la empresa tenía que irle bien para que uno pudiera comprar y pagar lo que iba a comprar, pero era una apuesta a una empresa que estaba en una etapa de emerger y de crecer, y efectivamente llegó la oportunidad y la tomé. Perdón que te interrumpa, ¿esto, compartir la propiedad, era algo en esa época, o sea, tampoco hace tanto tiempo, pero 15 años? Muy poco usual. O sea, un día uno va a una empresa, se hace rondas de financiamiento, invita a otras personas y hace varias rondas, hace más de las que uno debiera y quisiera, pero en ese minuto era muy poco usual, y sobre todo, además, que los que te están invitando a ser socios sean Tomás Miller y Pedro Donoso. Efectivamente, bueno, Tomás Miller había salido. Había salido. Yo lo reemplacé de alguna manera, porque habían reorganizado la empresa. Y también detalle anecdótico, cuando me ofrecieron este trabajo, esta empresa tenía un pacto de accionistas que a los 65 años uno estaba obligado a volver a lo que había comprado, se lo tenía que vender a los más jóvenes que venían de abajo para que siempre tuviese el concepto de que los más jóvenes participaban en la propiedad. Por lo tanto, para mí era un deal cerrado. Tenía 46, podía trabajar hasta los 65, y a los 65 mi hijo salía de cuarto medio del colegio, y yo ya podía irme tranquilo. Así que, y ustedes van a creer que resultó exactamente así. A los 65 años yo dejé de trabajar formalmente como empleado de esta compañía, porque entre medio le vendimos la compañía a un grupo peruano muy grande, que fue lo que hizo muy atractivo esta experiencia. Vino un grupo peruano, el grupo Credicor, y nos ofreció comprar la compañía, y a mí me tocó, bueno, aparte de participar en la venta, hacerme cargo de trabajar con el grupo peruano para que pudiera organizar esta empresa, y con ellos trabajé hasta el año 22, año en que cumplí 65 años, y año en que mi hijo salió de cuarto medio. Entonces, alguien dice, esto es lo que son. Bueno, es la providencia de la vida, que uno dice, mira para atrás y mira estas cosas que se van presentando en el camino,
y de alguna manera hay una confianza en la divina providencia, la confianza en Dios, que a uno le va a ir mostrando el camino y que uno va avanzando en la medida que se preocupa, evidentemente, de tratar de hacer las cosas bien. Una de las cosas que uno aprendió en esta facultad es la importancia del trabajo bien hecho. Una facultad en la cual entran alumnos que, en general, yo siempre le he dicho a mis alumnos de primer año, yo durante muchos años fui profesor de novatos de ingeniería comercial, y yo siempre les decía a ustedes son privilegiados porque no se dan cuenta que están entre ustedes, son de los mejores egresados de los mejores establecimientos de este país. Y la parte dura era cuando uno tomaba la primera prueba y repartía las notas, y sí, había un par que se sacaban un 6, pero había muchos que se sacaban un 2. Y si sacaba un 2 a alguien que nunca en su vida se había sacado menos de un 5,5 o un 6, porque por algo estaba en esa sala. Y el shock es muy fuerte, pero ¿qué pasaba? Que en realidad, por la forma como se produce la selección, en esta facultad normalmente están los egresados de los más calificados que han recibido más talentos. Y por eso es que realmente trabajar con gente que ha recibido mucho, el desafío que uno siempre nos planteaba es que ustedes tienen que dar mucho más. Y por eso con el profesor Gatti, que entonces lo sigue haciendo hasta el día de hoy, durante todos los años que hicimos clase en curso paralelo, la primera clase, le leíamos a los alumnos, repartíamos una hojita, buscábamos un voluntario y que leyera la parábola de los talentos. A mí me la leyó el Leo Hernández, mire que está todo de acuerdo, y fue lejos la mejor clase que tengo en 5 años. La primera clase de contabilidad es la parábola de los talentos, así que gracias a la iniciativa, pero yo fui beneficiario. O sea, realmente era bastante fuerte porque de las razones por las cuales a mí siempre me gustó mucho hacer ese curso, hay gente que me decía, pero ¿cómo seguía haciendo clase de contabilidad 1 siempre? Bueno, para mí la gracia era enfrentar a una sala de alumnos que era lo primero, su primer encuentro con la universidad era en este curso. Contabilidad además tiene la particularidad que uno en general, la mayoría no vio nunca nada de contabilidad en el colegio. Álgebra, cálculo, incluso economía, son materias que en el colegio no alcanza a avanzar, en algunos colegios entran incluso en algunos tópicos que después los ven de nuevo en álgebra, en cálculo aquí, en economía también, la curva de oferta y demanda en general en los colegios algo la ven, pero contabilidad, la partida doble, esto de tener que mover las neuronas contables y ver el mundo en doble dimensión, era chino. Entonces, que en la primera clase que uno llega a estudiar esto, uno le pasa un papelito a un voluntario que no puede leer. Me imagino que el que agarró el papelito piensa que le van a hablar del mercado financiero, porque era sorpresa, pero no repartía. ¿Quién quiere leer? Siempre había un voluntario y lo leía, empezaba a leer en voz alta la parábola de los talentos, y después le hacíamos la reflexión, que obviamente la preparamos hace muchos años con Julio, después la repetíamos probablemente igual, pero cuando uno ha recibido más, tiene que dar más. Y en general en esta facultad uno se encuentra, la gran mayoría, con personas que recibieron 3 talentos, y no 1 ni 2. Y por lo tanto, tiene que dar mucho más. Y ese dar mucho más, ¿qué es? Hacer las cosas con excelencia, hacerlas con profesionalismo, y abierto siempre a estar disponible para aportar donde uno vea que hay alguien que necesita los talentos que uno recibió. Y eso para mí ha sido el mensaje con el cual he ido orientando mi vida y buscando las cosas donde estoy metido hoy día. Fascinante. Un minuto y pasé la pasada y después empiezan las preguntas de los estudiantes. La Teletón. ¿Cómo llegaste a la presidencia de la Teletón? Ojalá se pueda en 1 minuto, 2 minutos para que... La verdad es que en este mismo proceso, efectivamente me llamó un amigo egresado también de esta facultad, Patricio Jotal, que él era director hace bastante más tiempo que yo, estaba de antes, y me invita a almorzar con Mario Kreuzberger y me plantean el desafío. Esto estamos hablando hace 7 años atrás, para que vean un poco la dimensión. El problema que tenía Mario Kreuzberger es que estaba armando un directorio y un equipo para que pensáramos qué hacer con la Teletón cuando él no esté. Y esto ya llevamos como 7 años, todavía no encontramos la fórmula y seguimos sacándole rodaje a don Francisco. Pero la verdad es que Patricio Cortal me invitó a este tema y quizás me ha pasado varias cosas, digamos. Bueno, yo me metí al directorio y traté de colaborar lo que pude dentro de mis capacidades. Anecdóticamente, el año pasado a Patricio Cortal lo nombran director del Banco de Chile. Entonces, y cuando tocaba cambio de presidente, lo normal es que él hubiese sido presidente, pero él presenta la renuncia porque el Banco de Chile tiene una vinculación muy grande con la Teletón, por lo tanto no podía estar en las dos partes, y renuncia y me nombran a mí presidente. Yo le dije que irónicamente esto era bastante particular, porque
Yo vengo de una familia que mi padre trabajó en el Banco de Chile toda la vida, mi abuelo trabajó en el Banco de Chile, mi hermano fue gerente general del Banco de Chile. Era mucho más natural que yo fuera director del Banco de Chile y que el presidente de la Teletón. Pero las circunstancias dicen que él se fue porque fue director del Banco de Chile y entonces me tocó hacerme cargo de la presidencia de la Teletón. Una obra que tiene un desafío gigante porque todo su modelo de éxito de la historia hoy día está desafiado, partiendo porque a don Francisco le quedan algunos años poco después, dicho por él. La televisión está en crisis, las marcas ya no quieren hacer publicidad en base a una obra social, y la Teletón es la obra que hasta ahora yo diría que mejor funciona, atiende a todos los niños discapacitados de este país sin cobro, sin distinción de clase social ni condición, y con una red que hoy día es una empresa digamos, bastante relevante a lo largo de Chile, y que lo más mágico que produce es que une a todos los chilenos en torno a una causa común. Cuyo vicepresidente ejecutivo, Ademir Domich. Ademir Domich también egresado, está egresado, y con Ademir trabajamos, se fue saliendo otra cortita, con Ademir trabajamos mucho aquí en esta facultad, cuando él era alumno y yo era profesor. Fue uno de los que me ayudó junto con Julio a armar algo que no quería dejar de nombrarlo porque hicimos una actividad en la época que vino el Papa, formamos el grupo Juan Pablo II. Ademir Domich era uno de mis brazos derechos para armar un grupo que hicimos toda una actividad de trabajo para preparar la venida del Papa a Chile el año 87 y para después trabajar en profundizar todos los mensajes, las enseñanzas que el Papa Juan Pablo II nos produjo cuando vino a Chile. ¿Y ahí nació la beca? En ese proceso, la beca, la Fundación Juan Pablo II se nace con la venida del Papa. Pero lo que no quería dejar de contarle, porque a mí es un orgullo muy grande y que casi nadie lo sabe, yo me imagino, que el decano no lo sabe. En el grupo Juan Pablo II descubrimos que San Francisco de Asís era el patrono de esta facultad y que nadie lo pescaba mucho. No había ni una imagen de San Francisco en la facultad. Entonces, con el grupo Juan Pablo II hicimos una campaña que se llamaba Un San Francisco para nuestra facultad. Juntamos plata, imprimimos todavía, traté de buscar, fui a un cerro de las imágenes de San Francisco, repartíamos al que nos daba plata. Bueno, después esta iniciativa la facultad la tomó con mucho entusiasmo. Yo creo que aportamos un monto bastante mínimo de lo que costó, pero cuando uno ve la imagen de San Francisco ahí, y cuando he venido a las grabaciones, los egresados se sacan una foto frente a la imagen, la sensación de alegría que me da haber participado con este grupo, que anecdóticamente Ademir Domich era uno de los que... Y después, cuando llegó la Teletón, se hizo como un proceso que no, yo estaba recién llegando, yo no participé en el proceso, y llega el presidente de la época con el seleccionado final a presentar al director y dice, mira, encontramos a un muy buen candidato que va a ser el director ejecutivo el vicepresidente ejecutivo de Teletón, Ademir Domich. La verdad que yo me habría tenido que invalidar el proceso si hubiese estado en la lista, digamos. Notable. Bien, vamos, tenemos 20 minutos. Nombre y año. Hola, muchas gracias. Antonio Rodríguez de quinto año. Lo que me llamó la atención fue lo del mercado de capitales y su rol social, estoy de acuerdo. Pero siento que desde el 90 hasta aproximadamente el 2010 fue como este prime, donde se dieron todas las empresas bolsa, estaba mucho más activo, y desde entonces ha estado un poco más pegado en el tiempo. Justo ahora que nos toca a nosotros entrar al mercado, que estamos bien motivados, como, ¿qué view nos daría respecto al mercado de capitales y como ¿qué se puede hacer en el estado actual? Porque es muy distinto a cuando usted llegó a Santander y Slimbo. Mira, es tan distinto como que cuando yo entré a Santander, el Grupo Santander estaba armando equipos de análisis para los mercados bursátiles simultáneamente en Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, México y Chile. En todos esos países tenía equipos dedicados a analizar el mercado bursátil. Me tocó participar en una colocación de acciones de una empresa venezolana que se abrió y se colocó en Nueva York. Entonces uno mira dónde estamos hoy día y dice esto, realmente había un cambio muy profundo. Yo participo también en una organización que se llama Invest, que organiza, la que formó el ministro Andrés Velasco, que es una ONG, son puros particulares privados que nos dedicamos a promover el desarrollo del mercado de capitales y el desarrollo, y especialmente fuera de Chile. Y hacemos unas cosas que se llaman Chile Day, que vamos a Nueva York, a Londres, a París el año pasado. Somos un grupo de voluntarios de promoción del mercado de capital. Y tenemos una profunda preocupación y una profunda
frustración por en todos estos años que muchos le hemos dedicado mucho tiempo, muchas horas a tratar de promover la importancia del mercado de capitales para el desarrollo del país y de la sociedad, de que no hemos logrado meter el concepto de lo relevante que es. El mercado de capitales es tan relevante para el funcionamiento de una economía como es la red de metro para el transporte público. La red de metro es una infraestructura de uso público que se ve, se toca. El mercado de capitales es una red de infraestructura que no se ve y por eso es más intangible, y existe el sesgo de que en realidad está para un grupo de gente que está en la búsqueda de enriquecerse a sí mismo y aprovechar oportunidades de inversión y ganar plata. Pero la verdad es que realmente el desarrollo del mercado de capitales es de la esencia y fundamental para que un país se desarrolle y crezca. Si uno mira, hicimos un estudio en Investa hace tiempo, hace un poco tiempo atrás, y nos ayudó Claques a hacerlo, y vamos ahora, lo estamos rehaciendo, porque efectivamente si tuvieran los países de mayor ingreso per cápita en el mundo, prácticamente todos tienen al mercado de capitales como uno de los principales generadores de actividad económica. Y la mitad deben ser centros financieros internacionales. El caso de Singapur, el caso de Suiza, de Irlanda, bueno, además de Londres, Nueva York. Los países que tienen el mercado de capitales desarrollado son países con más alto ingreso per cápita en el planeta. El orden de causalidad uno lo podría cuestionar, a lo mejor son otras razones, pero la verdad es que Singapur no habría llegado a ser lo que es si no hubiese desarrollado su mercado financiero, especialmente en el mundo de las monedas. Encontró un espacio, porque a la hora que los mercados de Europa y Estados Unidos estaban cerrados, Asia podía estar abierto y Singapur abrió un mercado financiero muy grande. Y así en Luxemburgo se armó un mercado para administrar fondos de todo tipo de administradores del mundo. Entonces, yo tengo la confianza y el desafío, y en la reserva de esto, bueno, de un grupo, no sé si, pero estamos trabajando con un equipo de personas para elaborar. De aquí no sale, Aquí no sale, pero estamos trabajando en un proyecto para tener listo, sabemos que ninguno de los candidatos a la presidencia que están en disputa, cuando lleguen a ser elegidos, van a tener algo preparado de qué hacer con el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mercado de capitales no está en las encuestas. Y por lo tanto estamos trabajando con un equipo, un proyecto para tenerlo listo, para llevárselo al próximo ministro de Hacienda, sea el que sea. Y como sabemos que ninguno, ni de Axel Kaiser hasta Winter, han pensado un minuto en qué proponer respecto al mercado de capitales. Sin embargo, parte relevante de lo que ocurrió con el mercado de capitales en Chile el periodo anterior fue el gobierno del presidente Lagos. El gobierno del presidente Lagos anunció desde la campaña que se iba a preocupar del mercado de capitales, y incluso es la única vez que en un mensaje presidencial, como el que hubo este domingo, el equivalente del primer mensaje presidencial del presidente Lagos, anunció una reforma profunda del mercado de capitales. Liderada por ese entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, presentó la primera reforma relevante del mercado de capitales, que tuvo una expansión realmente muy fuerte, que la logró aprobar en septiembre de su primer año de gobierno. ¿Por qué? Porque lo pensó y tenía un proyecto preparado. ¿Qué surgió de esa reforma? La apertura del mercado bursátil a inversionistas extranjeros, que permitió hacer apertura a bolsa a empresas chilenas y que los extranjeros compraran en bolsa igual que los chilenos. Que se reconociera que las ganancias de capital son una renta no gravable, porque es duplicación de impuestos, cobrar impuestos a la ganancia de capital. Lamentablemente, al final del gobierno de Piñera se revirtió esa norma y se volvió a gravar con impuestos a la ganancia de capital. Los volúmenes transados bajaron violentamente. Entonces, hoy día tenemos un mercado de capitales en una situación bastante crítica. Los retiros de los fondos de pensión, evidentemente, que afectaron, pero tenemos la confianza de que esto va a tener que venir un nuevo desarrollo, un mercado que va a ser más abierto, más internacional. No vamos a lograr que los chilenos que sacaron su plata de Chile en estos periodos de incertidumbre la devuelvan a invertir en Chile, pero lo que tenemos que lograr es que inversionistas de otras partes del mundo confíen en nuestro mercado y vengan a financiar los proyectos de inversión relevantes que tenemos por hacer. Por lo tanto, yo estoy convencido que el mercado de capitales va a seguir siendo una pieza muy relevante de desarrollo, y ojalá se estudie más, ojalá se profundice y ojalá salga mucha gente bien calificada con ganas de trabajar en este mercado, porque es esencial para el desarrollo de este país. Mi nombre es Luisa Pastene y tengo una pregunta.
¿Qué vivencia en la universidad lo motivó a tomar un rol social en su vida laboral? Bueno, yo estudié, como ven, imaginar, entre el año 76, en tiempos complejos. Anecdóticamente, y aquí no sé, bueno, puede ser que, pero eso es parte de la vida, digamos. Yo entré a la universidad, a las pocas semanas de haber entrado a la universidad, me invitaron a comprometerme en un grupo de trabajo para organizar los trabajos de invierno que venían en el primer semestre. Eh, Ese grupo era el que en esta época lideraba la Federación de Estudiantes y, y participé activamente en ese proceso. Bueno, fui vicepresidente de la FEUC en mi época estudiantil. Fuimos la primera FEUC elegida democráticamente en un gobierno de dictadura, a pesar de que fue elección indirecta. Pero fuimos la primera FEUC en que hubo votación de delegados por generación y los delegados elegían. Y por lo tanto, para mí, el presidente mío fue José Miguel Olivares. O sea, trabajé en la FEU con Antonio Coloma, primero, el actual senador que está terminando su periodo, fue presidente de la FEU, que yo en esa época fui el jefe del campus San Joaquín. Después fue presidente Andrés Chadwick, connotado ministro por muchos años, senador por muchos años. Y después vino José Miguel Olivares, yo fui vicepresidente. Y después salí. Por lo tanto, en esa época uno dice, bueno, y en realidad se hace una pregunta, ¿y por qué Miguel Castre reclutaba a algunos alumnos? Bueno, yo la verdad que además de ser estudiante, había participado en muchas cosas en la universidad, porque cuando uno participa como estudiante, es la etapa que realmente a uno se le siembran cosas bastante permanentes para la vida. Y aprovecho de pasarles un mensaje porque hoy día me toca interactuar bastante con Tomás Recart. Tomás es exalumno de Ingeniería Civil, es el fundador de Enseña Chile y tiene bastante preocupación porque me decía, le ha empezado a costar reclutar egresados de esta facultad y de esta universidad para que sean profesores como servicio público en los primeros años de carrera. El modelo de Enseña Chile consiste en que toma un ingeniero comercial recién recibido y le dice, mira, tú en este medio vas a poder ser profesor de matemáticas o profesor de historia, prepárate, y te mandan a un colegio a hacer clases durante 3 años. Bueno, Tomás me decía que él efectivamente me dice, mira, yo la verdad es que no fui el mejor alumno de ingeniería, no fui el mejor alumno porque me dediqué toda mi carrera a hacer otras cosas. Después se fue a Harvard y anecdóticamente me dice, en Harvard tampoco fui el mejor alumno, pero me dieron el premio al mejor egresado. Porque él enganchó con Enseña Chile. Enseña Chile es una rama de Teach for the Americas, que es una organización internacional basada en Estados Unidos, en Boston, y ahí reclutaron a Tomás para que se viniera a Chile con el proyecto de Enseña Chile. Entonces, la verdad es que cuando uno está en la universidad es cuando tienen que meterse en todo lo que puedan. No dejen pasar esta experiencia. Yo le decía a mis alumnos, a lo mejor algunos de ustedes ya están por salir, pero los que les queda tiempo todavía, aprovechenlo. O sea, yo le decía a mis alumnos de primer semestre que qué triste sería que al terminar su universidad les haya ido estupendo, hayan sido los mejores egresados y solo consiguieron 5 amigos en la universidad, que fue de su grupo de estudio con quien hicieron toda la carrera. La posibilidad de interactuar con gente de otras facultades, de otras universidades. Cuando a mí mucha gente me pregunta, oye, ¿entraré a estudiar a la Católica? Fíjate que puedo entrar a la Universidad de Lausanne de Ingeniería Comercial o al College de la Católica. O puedo entrar, la competencia vale, puedo entrar a la Universidad de Chile o entrar al College. Yo le digo, la experiencia de ser estudiante en Campus San Joaquín de la Universidad Católica es una experiencia única. O sea, la cantidad de cosas que se pueden hacer cuando uno entra a esta universidad son increíbles. Y cuando uno las aprovecha, que uno sale con el dicho de que esto lo tenía que continuar. Sí. Si uno fue estudiante monotema, es decir, yo me especialicé, yo quiero sacar las mejores notas, quiero salir luego, quiero terminar de ser estudiante para después trabajar, probablemente le va a pasar. Y hoy día le está pasando a mucha gente. Y estamos trabajando en algunos temas, yo estoy también metido en ICARE, en un tema que me llegó de rebote por temas que pasan en esta facultad. Esto de que les dije, yo anecdóticamente, que a algunos les va a llamar la atención, que en una empresa como el Banco Santander, a los 52 años, como que la gente, como que no hay gerentes de más allá, es que empieza a pasar que hay muchos egresados de ingeniería comercial que a los 52 años, después de haber sido exitosos ejecutivos de una carrera profesional muy exitosa,
te dicen, oye, mucho gusto, te hago, vamos, y se encuentran los 52, 55, que la verdad es que hicieron toda su vida una sola cosa. Y reinventarse a esa altura de la vida es bien complejo. Mientras que si tú partes reinventado del origen y emprendes algunas cosas, bueno, el emprendimiento evidentemente que es una de las cosas que uno la puede hacer o como vocación única, o puede ser multiemprendedor como es mi amigo Nico Chea. Si Nico hubiese hecho cumplo, y solo cumplo, y nada más que cumplo, probablemente estaría muy aburrido. Hoy día le dedica tiempo y ha hecho esta empresa que está creciendo y está siendo bastante exitosa, pero ha hecho 10 cosas más. Digamos. Por lo tanto, no le va a pasar que a los 55 se aburra porque no tenga que hacer. Digamos. Y al revés, va a tener múltiples cosas que hacer. Y hoy día, yo doy gracias a Dios a mi edad, la verdad es que estoy trabajando más que cuando era ejecutivo full time del Banco Santander. Por la cantidad de cosas que me he ido metiendo, probablemente algunas, a lo mejor irresponsablemente en muchas, pero la gracia de poder meterse en muchas cosas es porque uno, ese bicho, lo cultiva o en el colegio o en la universidad y ya después se va poniendo cada vez más, cuando uno ya está con obligaciones, cuando ya ustedes ojalá sean todos padres de familia, están educando a sus hijos, tienen un trabajo, es difícil que uno pueda abrirse a muchas cosas más. Pero cuando el bicho lo sembró siendo estudiante, yo creo que dura para siempre. La última. Dati. Perdón. Cuando estaban en el... Un aplauso para Nati. Directora de comunicaciones de la familia. Esta motivación, ¿cómo lograron ir superando siempre motivarse en el camino? Lograr el MBA que ahora número 1 de la región por 8 años. Bueno, la verdad es que yo fui a estudiar mi MBA. Déjame el micrófono para que. Bueno, ¿hay clase ahora? ¿No? Bueno, cortito. Yo fui a estudiar un MBA becado por la universidad en épocas en que uno podía ir a estudiar MBA becado por la universidad. Por lo tanto, fui a estudiar el MBA y recién llegado de vuelta al MBA, fui al MBA después de 8 años de trabajo en la universidad. Fui un poco viejo a estudiar mi MBA, pero paréntesis muy corto, yo nunca quise ir a hacer un MBA mientras estuviera soltero. Me pusieron mucha presión aquí en la escuela, renuncié 2 veces porque te tienen que ir, yo le dije, sorry, pero yo a estudiar al extranjero soltero no voy a ir. Y por lo tanto, cuando me casé, me fui a estudiar al MBA. Hice mi MBA en 2 años, volví a Chile y Julio me pide que le ayude a este desafío de armar el MBA de la Católica. Era una cosa nueva, era traer algo que bueno, tuve la gracia, gracias a ese trabajo de conocer varios programas de MBA. Estuvimos en Estados Unidos, visitamos varios, visitamos en Europa, viajando por la universidad, que cuando uno viajaba por la universidad en esa época, no sé si hoy día es igual, hay que conseguirse pasajes regalados en Blanc Cargo, porque no había presupuesto para viajar, entonces conseguíamos los aviones de carga, llevaron los pasajes de atrás y uno se conseguía los pasajes para poder ir a algunos eventos a conocer cómo funcionaban en MBA de otras partes, y cuando uno llegaba ya, alojaba en la casa de un exalumno, en un departamento, en un saco de dormir. Me tocó alojar en la casa de un amigo, en el Wharton, digamos, en la casa de Totti Ugarte. Fuimos juntos con Julio a visitar a nuestro amigo Henry Rudnick, que era becado allá, que en realidad nos recibió más o menos nomás, pero viajábamos alojando en casas de alumnos para conocer de otras universidades y tratar de traer lo mejor para Chile. Tuvimos todos estos desafíos con la universidad, que es anecdótico, que el mayor desafío probablemente fue interno. Teníamos competencia con la Escuela de Ingeniería, que también quería hacer un MBA, por eso corrimos rápido y por eso le pusimos MBA UC, para que, por lo menos, si se hacía un MBA en otra parte, no iba a tener que llamarse de otra forma. Así que tuvimos muchos desafíos, pero es muy satisfactorio. Hicimos promoción internacional, llegaron algunos alumnos extranjeros desde la primera generación. Así que realmente fue una cosa muy atractiva que logramos hacer
trabajando aquí, y uno mira hoy día y en realidad fueron mucho más las satisfacciones y los desafíos que tuvimos. Bueno, última. Buenas tardes, Vicente Herrera, y quería preguntarle qué es lo que usted más aprecia, los dos, aprecian que le haya entregado su facultad. Bueno, la verdad es que a mí la universidad me dio una apertura a la sociedad muy fuerte. Uno viene del colegio, de vivir en un sector, tener sus amigos y llegar a la universidad. Y por eso para mí fue tan relevante esta diversidad de gente que a uno le toca conocer cuando se involucra en las actividades que la universidad ofrece. Evidentemente que eran épocas convulsionadas con la federación, para estar metido en la federación de estudiantes, pero fue esa misma ocasión que cuando me ofrecieron trabajar en la universidad. Fue anecdótico porque efectivamente yo tenía esta situación de vocación o de plan, si seguía ahí, si no hubiese surgido la oportunidad de la universidad, a lo mejor Miguel Kast me habría mandado a algún otro servicio público y a lo mejor no habría llegado nunca aquí, digamos. Pero fue de esas cosas mágicas que ocurren y oportunidades que yo estoy convencido que Dios a uno le pone en la vida. Yo no habría imaginado que iba a hacer clases de la cantidad de años que he hecho y haber trabajado 14 años full time en esta facultad. Y por lo tanto ha sido parte muy relevante de lo que me ha llenado la vida. Y muchas de las cosas que he hecho en mi vida fue gracias a haber estado en esta facultad, haber conocido a la gente que uno conoce aquí y al compromiso que esta facultad tiene también por el desarrollo de este país, que es un poco lo que transmitía Nico al principio. De esta facultad surgió lo que fue el desarrollo y la modernización de este país. Cuestionado a veces políticamente en muchas épocas, en otras épocas, pero de aquí, desde aquí es donde uno sale con el dicho de que en realidad tiene que hacer algo por los demás, por las herramientas que recibe siendo formado en esta facultad. Y por eso los invito a que sigan vinculados, a que se preparen para ser profesores el día de mañana. Sé que, me enteré hace poco que el profesor Garner volvió a ser director docente de la escuela con gran alegría, que tuvimos el otro día en el consejo, ¿no? Oh, está bien. Así que sé lo que significa ser director docente, que también me tocó serlo cuando Julio era director, conseguir buenos profesores para todos los cursos. Así que ojalá muchos de ustedes el día de mañana sigan comprometidos con esta facultad, hagan clases, se preparen en el extranjero y vuelvan a trabajar aquí, porque realmente de aquí sale mucha capacidad humana para convertir a este país en un mejor país para todos los que lo necesitan. Un aplauso. ¿Era crack o no era crack? Oye, dos cosas. Creo que también iba para mí la pregunta, pero voy a aprovechar de contestar y con algunas dos cosas que me quedo de todo lo que nos dijiste, Guille. Y que ha sido un patrón. Todos los notables que han participado, han estado casi sin excepción, han tenido una activa vida universitaria. Una vez le preguntaron a Susan Hockfield, que fue presidenta de MIT, poco tiempo después de que MIT liberara todos los contenidos y naciera la educación online, básicamente, se llama el Open Courseware. Y le preguntaron a MIT cómo puede ser posible que usted esté liberando todo este contenido por el cual los que vienen para acá pagan, no sé, decenas de miles de dólares en minutos, cientos hoy día, y que era muy difícil llegar. Y decía, bueno, precisamente por eso. Porque el secreto de MIT no está en el contenido, está en el patio. El contenido y la fama y el prestigio hace que nosotros reclutemos a las mejores mentes del mundo. Y de hecho, gracias a esta educación online, nuestro contenido va a llegar más lejos. Y los niños van a encontrarse con la marca de MIT antes que Harvard, Princeton y Stanford. Y de hecho hay muchos ejemplos de eso. Pero el secreto de MIT, y con el cariño a Julio, a José Miguel, a la Lula, a la Nati, está en el patio, él lo tiene tan claro como yo. Ese patio solamente ocurre por la calidad, por la excelencia académica que hay en el aula, por la calidad intelectual de los alumnos. Pero ese es el secreto de la universidad. Y ha estado, y esto no ha sido coordinado. O sea, todas las personas que han estado acá, no era condición ser presidente del centro alumno, ni toque la alianza, ni etcétera, pero es un patrón evidente. Y lo segundo, destacar, y mencionó mucho el tema, para el tema espiritual ha sido muy importante. Es católico, se crió en el santuario Schoenstatt, para los que no han ido, católico y no católico, vayan, porque es bien impresionante. Ahí está su casa al lado del santuario, acá al lado en la Florida.
pero la Universidad Católica es la mejor universidad católica del mundo. Y esto se lo transmito particularmente a los no católicos. Hay mucha actividad, creo que para los trabajos de trabajo país ahora en invierno ya hay más de 1.500 inscritos, desgraciadamente son como 800 los cupos. Ojalá que los no católicos no se sientan alienados y se inscriban. Y esto no lo digo por afán proselitista, en ningún caso, no quiero convertir a nadie, si alguien se convierte, bueno, maravilloso, pero esa dimensión es riquísima. El nuevo vice gran canciller, no sé si lo han conocido, lo podríamos invitar también, es muy amigo mío, y él decía, cuando lo entrevistaron, dijo, a mí lo que más me importa es que en la universidad los católicos, y todos, los católicos se sientan, puedan jugar de local, y el resto, los no católicos, puedan conectarse, descubrir, identificar esta dimensión espiritual, nuevamente, sin afán proselitista, ni mucho menos. Pero eso es algo que hace que esta universidad sea un espacio sumamente especial. Y todo lo que nos dijo Guille, lo que nos compartió, confirma el rol protagónico. Y ojalá que ustedes también sientan parte de esa responsabilidad, porque hay un montón de esfuerzo. O sea, no solamente el MBA, sino que el desarrollo del mercado de capitales, muchas de las cosas que han ocurrido, muchas de las buenas cosas que han ocurrido en Chile en los últimos 30